Queridos amigos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para comentar, compartir, enseñar y, por qué no decirlo, que necesitamos urgentemente escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero que se acerquen conmigo al texto de 2 de Pedro, capítulo 3, los versículos 8 hasta el 9. Versículos 8 y 9 de 2 de Pedro, capítulo 3. Dice así la Sagrada Escritura: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tema que vamos a compartir el día de hoy es los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. En las Escrituras, en el Nuevo Testamento especialmente, que se escribió en la gramática griega, hay dos palabras, y hay otras más, pero hay las que más se repiten en el texto neotestamentario son las palabras griegas cronos y kairos. Pero la palabra cronos tiene que ver con tiempo organizado, estructurado, sistematizado, ¿ya? Y la palabra kairos se refiere a un tiempo puntual o un momento justo. Hay otras más palabras, la palabra hora, que es el tiempo presente, ¿ya? Y num es la palabra tiempo exacto. La pregunta es, ¿cuál de estas palabras es el tiempo de Dios? Todas estas palabras tienen que ver con el tiempo de Dios, ya que en el Nuevo Testamento los autores bíblicos inspirados por el Espíritu supieron conectarlas, usarlas y darle distintas aplicaciones a estos vocablos o voces del griego. Ahora, en cuanto a el texto que acabamos de leer, es muy importante notar que el apóstol Pedro quiere mencionar algunas características sobre los tiempos de Dios. Hoy vamos a considerar dos de ellas. La primera es que Dios es el Señor de todos los tiempos. No importa cómo estén sucediendo las cosas, Dios tiene todas las cosas ordenadas, las cosas puntuales, las cosas presentes y los momentos oportunos en los cuales Dios viene e interviene. Y en ese sentido, es muy importante que nosotros como creyentes nos demos cuenta cómo el Señor opera y actúa en las más variadas situaciones de su creación. La economía de Dios, la administración del Dios Todopoderoso, encaja perfectamente con lo que Dios quiere hacer. En este sentido, todas las decisiones que Dios toma o ha tomado son puras, santas y perfectas. Y es así que el apóstol Pablo dice en algunos de sus textos, especialmente el epístola a los Romanos, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y podríamos decir nosotros también que en los tiempos que Dios interviene son buenos, son agradables y también son perfectos. Es muy importante este tipo de conclusión que estamos observando y mencionando. Ahora, el apóstol Pedro dice aquí: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Note cómo Pedro habla de que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, Dios puede intervenir en un día como en 1000 años, o puede intervenir en 1000 años como un día. Los relojes humanos, la forma de medir el tiempo de nosotros es muy diferente a lo que Dios ha establecido. Lo importante acá es que también aparecen en algunas ocasiones donde los escribas, que eran los líderes religiosos del tiempo de Jesús, y los saduceos, que eran los líderes políticos del tiempo de Jesús, en una ocasión se acercaron al Señor para preguntarle a Él y tentarlo acerca de que Jesús le diera una señal a ellos.
Eso está ahí en Mateo capítulo 16, 1 al 6. Ahora, el Señor Jesús pregunta y dice, los fariseos, los escribas, la mala generación viene ahora a que yo les dé alguna señal. Fíjense que Jesús habla ahí sobre la mala generación, la adúltera generación. Jesús califica a estos líderes religiosos que son malos, que son adúlteros, que son infieles. Ojo que aunque ellos representaban el grupo religioso más importante del tiempo de Israel, eran malos y también adúlteros. Y allí el Señor les habla de cómo los tiempos, las situaciones, el gobierno, la administración, cada una de estas personas están corrompidas, están lejos del Señor y solo quieren hacer las cosas que ellos deseen de acuerdo a su propia voluntad. Ahora, el Señor Jesús le dice a los discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos. La levadura acá tiene que ver con la forma y manera en cómo ellos interpretan la vida y cómo se conducen en la vida. Jesús insiste que aquí la doctrina, la enseñanza de estos escribas y estos saduceos tiene que ver específicamente con la obra de las tinieblas. Y hoy día, hermanos, no es menor el tiempo. La generación del tiempo de hoy día es una generación maligna y también perversa. Es el Señor también cuando se acerca a algunas ciudades del tiempo que Él ministró. Jesús habla de generaciones que solo son idólatras, inmorales, perversas, altivas, arrogantes y que no están, en este caso, cerca del Señor. Entonces, es muy importante que nosotros, en el tiempo presente, en el tiempo en que estamos viviendo hoy, sepamos distinguir e identificar cuál es la señal de estas generaciones. ¿Cómo son hoy día? Y hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, críticos, donde la violencia, la inmoralidad, la perversión moral está de una manera desatada. Y es importante que los creyentes, que son realmente luz del mundo y sal de la tierra, sepan conducirse, actuar, proceder y responder con las sagradas escrituras y no ser partícipe de cosas o acciones que son de las tinieblas. Por ejemplo, la mentira de las tinieblas, la inmoralidad de las tinieblas, el robo y el hurto de las tinieblas, el adulterio es de las tinieblas, la idolatría de las tinieblas, todas estas cosas que se oponen, en los cuales el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el Espíritu Santo utilizando y usando a estos ministros de Dios en ese tiempo, dejan señales, dejan evidencias, dejan rastros que nosotros tenemos que ubicar y dar a entender que estamos viviendo hoy día tiempos difíciles. Ahora, también es muy importante en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntan al Señor, le dice, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y Jesús dice, no es vuestra potestad conocer los tiempos y las sazones que el Padre conoce en su propia potestad. Es decir, los creyentes de hoy día, nosotros no tenemos que estar preocupados tanto de qué va a ocurrir con el mundo, porque sabemos por las Escrituras que este mundo cada día va a ir de mal en peor y que lo único que puede detener, en este caso, la maldad, es solo Dios y la iglesia del Señor. En segundo lugar, otra de las características de los tiempos de Dios es que Dios se muestra paciente. El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este tiempo de Dios en el cual estamos viviendo, se muestra que Dios es paciente con la iglesia. Hay una variante acá en que, así como Dios es paciente con la iglesia, también Dios es paciente con los no creyentes.
Y la expresión, la verdad que se plantea acá, es la verdad que viene a extenderse o amplificarse en todas las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es? Es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta mala generación, esta maligna generación, tiene que volverse al Señor, tiene que arrepentirse, porque Dios es paciente para con ellos. El ejemplo histórico es que en el tiempo del diluvio, un tiempo antes, Sodoma y Gomorra, el tiempo antes, en muchas acciones de cómo el hombre se corrompió, buscó mostrar, construir dioses, hacer cosas totalmente a lo que Dios le había dicho, en contra de lo que Dios había establecido, y buscaron postrarse ante los ídolos, hacer actos perversos de inmoralidad. Y en este aspecto, Dios aún podría hoy mismo venir y manifestar sus juicios. Sin embargo, Dios es paciente. Dios espera, porque Él no quiere que nadie perezca. Perecer significa una vida sin Dios por toda la eternidad. Perecer significa el no experimentar el gozo, la paz y la gracia del Señor, que es abundantemente derramada por nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, donde Él vino para reconciliarnos con Dios. Él vino para acercarnos a Él. Y es eso el esfuerzo del Dios Todopoderoso, el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, los tiempos, cómo son administrados, cómo son manifestados por el Dios Todopoderoso, que Él sigue esperando que nadie perezca. Hay otros pasajes también que muestran cómo Dios es paciente. Ahí en Primera de Pedro 3:10 habla de la paciencia que Dios tuvo en los días de Noé. Noé fue advertido por Dios para que él construyera un arca y solamente 8 personas fueron salvadas. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet y sus esposas, y los animales fueron preservados. Pero Dios Todopoderoso tuvo que manifestar su juicio hacia esa humanidad. Y en Romanos 2:4, el apóstol Pablo escribe acerca de la condición pecaminosa del mundo, cómo el hombre se ha alejado de Dios y ha ido complaciendo sus propios deseos. Hoy día hay una palabra que está muy de moda, el apercibirse. Es decir, el complacer cualquier deseo de inmoralidad, de mentira, de engaño que alguien pueda tener en su corazón. Recuerden al Señor. El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón abra la boca. También dijo que del corazón salían los malos pensamientos, las fornicaciones, la idolatría, el adulterio, la codicia, todas las cosas salen de ahí del corazón. Entonces, hoy día el problema de la humanidad es espiritual, es moral. No tiene que ver con las cosas terrenales, sino que un problema del hombre es espiritual. Es decir, en la medida que el hombre se arrepiente y se vuelve al Señor, Dios lo va a perdonar, lo va a sellar con su espíritu y va a pasar a ser hijo de Dios. Porque no todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas en un sentido somos criaturas de Dios. Pero los hijos de Dios son aquellos que han recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto lo explica el apóstol Juan en su evangelio, Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Creer significa recibir. No es un creer cognitivo mental, sino recibir al Señor y decirle, ven a mí, Señor, salva mi vida, perdóname. Y ahí viene el otro vocablo que es arrepentirse, que es la palabra griega metanoia, que es un cambio de mentalidad, es un cambio de sentimiento y un cambio de la voluntad. Volverse en 180 grados, no en 360 porque quedaría donde mismo, sino en 180 grados y darle la espalda a este mundo, a esta generación maligna y perversa y reconocer solamente
al Señor. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Dios, Dios es paciente. Él quiere salvarnos, Él quiere ayudarnos, Él quiere escucharnos porque nos ama y no quiere que perezcamos sin Dios. No quiere que nos perdamos y estemos perdidos lejos del Señor, lo que la Sagrada Escritura llama la muerte segunda. La muerte segunda es la separación del hombre de Dios por toda la eternidad. Mis queridos amigos, que el Dios Todopoderoso toque tu corazón, toque tu vida y te acerques a Él cada día más, porque sin el Señor nuestras vidas están perdidas. Pero Dios es paciente, esperándonos, escuchándonos y que volvamos toda nuestra mirada, toda nuestra voluntad, toda nuestra vida completamente al Señor. Oremos. Padre bueno, Dios de toda misericordia y consolación, eres un Dios paciente, eres un Dios que espera, pero también eres el Dios justo. Y queremos orar y honrarte en estos momentos por tu palabra. Bendícele a quienes la escuchan y que sea recibida en nuestros corazones con agrado y con gratitud. Por Jesucristo oramos. Amén. Bendiciones.